Cuatro elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí, voy a repetir, de San Luis Potosí, fueron detenidos en Zacatecas. Están acusados de asesinar a 7 personas y de abandonar sus cuerpos, los de San Luis Potosí, en Zacatecas. En la línea está el secretario de Seguridad de San Luis Potosí, Jesús Juárez, a quien le agradezco la comunicación. Secretario, buenos días. Sí, buenos días, Azucena. Un saludo para gracias. todos. ¿Siguen sus elementos detenidos en Zacatecas? Efectivamente, así es, al momento continúan detenidos, puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. Dice Zacatecas que sus elementos de la Guardia Civil fueron a tirar cuerpos a ese estado de la República, secretario. ¿Qué saben ustedes? Bueno, en estos momentos tenemos ya información que nos consta y es por eso que estamos verificando e informando cómo fue el evento donde resultaron detenidos los elementos. Te comento que el domingo por la tarde se da un reporte al 911 donde detallaban que en algún lugar en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí se encontraban algunos cuerpos. Siguiendo el protocolo, se le notifica a las autoridades de Zacatecas al mismo tiempo que se le solicita a las bases de la Guardia Civil Estatal de Villa de Ramos y de Salinas acudieran a verificar dicha información. Los elementos de ambas bases se les notifica al mismo tiempo y salen hacia el lugar desde donde se encontraban los de Villa de Ramos. O sea, ¿salen Zacatecas y San Luis? Salen los de Villa de Ramos de la base, salen los de Salinas desde su base de Salinas y suponemos que las autoridades de Zacatecas acuden también al llamado que se les realizó a través del C5 porque eso marca el protocolo. Entonces coinciden en la llegada al lugar de los hechos. Ahora sabemos la información que nos ha proporcionado los elementos de Villa de Ramos. Ellos no fueron detenidos, pero estuvieron en el lugar. Indican que cuando ellos llegan ya estaban los elementos de Zacatecas procesando el lugar, haciendo el levantamiento de los cuerpos. Llega primero el grupo de Salinas y posteriormente llega el grupo de Villa de Ramos para verificar pues que el primer respondiente era elementos de Zacatecas. Indican porque que estaban en su territorio. Así es, se verifica que estaban ya en territorio de Zacatecas y proceden a acercarse y a entablar comunicación para la toma de datos como corresponde para informar al C5 que el primer respondiente pues había sido Zacatecas porque donde era el lugar del hallazgo. Claro. Pues correspondía territorialmente. Déjeme poner una pausa aquí, secretario, déjeme que sea el corte y me dice en qué momento involucraron a sus elementos, por favor, si están amables. Son las 8 de la mañana, en un momento vamos al resumen, pero antes déjeme retomar la conversación con el secretario de Seguridad de San Luis Potosí, Jesús Juárez, porque 7 de sus elementos están señalados de matar a 7 personas y abandonar sus cuerpos en Zacatecas. Me decía el secretario que cuando se recibe este reporte al 911, el primer respondiente pues es la autoridad de Zacatecas, porque estaban en su territorio. ¿En qué momento involucran a los elementos de la Guardia Civil de su estado, Jesús? Según lo que nos detallan los elementos de Villa de Ramos, le comentaba que intercambiaron incluso algunas precisiones para tomar los datos que deben de reportar al C5 y en dado momento comienzan a cuestionar a los elementos del grupo de Salinas el por qué viajaban o estaban utilizando una camioneta que no estaba balizada. Esta camioneta no es civil, es una camioneta oficial que pertenece al gobierno, gobierno municipal de Salinas y se les comienza a explicar pues que se estaba siendo utilizada en el marco de un comodato que tenemos con la presencia municipal de Salinas. Pero lo que dice Zacatecas es que la camioneta tenía huellas de sangre. En ese momento nosotros establecimos comunicación tanto con los de Villa de Ramos como con los elementos que estaban detenidos. Todavía logramos tener comunicación
ya cuando estaban en el edificio. En la primera llamada fue precisamente para preguntar si portaban algo ilegal. Los elementos niegan, porque también había el rumor de que traían armas de fuego que no correspondían. Que había sangre, que había guantes. Cartuchos. Y que había, una cuerno de chivo. Así es, diferentes. Entonces les preguntamos vía su jefe de área, su jefe de base, si traían algo ilegal que los comprometiera. Los elementos obviamente comentan que no, tanto los de Villa Ramos como los de elementos que ya habían sido detenidos. Los de Villa Ramos avisan a la superioridad que estaban siendo detenidos solamente por un tema administrativo, que vendría siendo el vehículo que se presumía por parte de ellos que no era oficial, que era particular, y la falta de un oficio de comisión que le pedían a los de Salinas, pero no les pedían a los de Villa Ramos. O sea, para poder ingresar al territorio zacatecano, ¿o se puede entrar así nada más? Es que tenemos un convenio de colaboración. Correcto, correcto. También en el marco del convenio de colaboración es que podemos acudir a verificar eventos sucedidos en los límites. Ahora, estos 7 muertos son de originarios de Zacatecas, de San Luis, ¿o de dónde? Eso es una parte muy importante de la integración de esta carpeta de investigación. Yo creo que nos sería importante, y a nosotros nos gustaría saber quiénes son las personas privadas de la vida, en qué contexto fueron privados de la libertad o privados de la vida. Es que me refiero a un caso reciente que pasó en una comunidad de Agualulco, donde el hallazgo fue de 5 cuerpos. Los procesamos porque estaban en territorio de San Luis Potosí, y la Fiscalía General del Estado procede a hacer la identificación y verifica que son personas que fueron privados de su libertad hasta con 5 días antes del hallazgo en Pino, Zacatecas. Todos originarios de Zacatecas. Los familiares se presentan a reclamar los cuerpos y bueno, pues son entregados y las investigaciones se tienen que realizar en este caso no saben de dónde son originarias estas víctimas. Comienza a surgir información al respecto, que puede tratarse de 7 jóvenes que fueron privados de su libertad en una comunidad de Zacatecas. Y bueno, es una parte muy importante que deberá salir la Fiscalía General del Estado a informar, la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, a informar quiénes son las personas, en qué contexto fue que aparecen en ese lugar del hallazgo. Sería importante saber quiénes son, si fueron privados de su libertad. El secretario de Gobierno de San Luis dice que hay elementos suficientes para tener detenidos a sus elementos, secretario. Pues es que habría que revisar, no adelantar. O sea, usted no los defiende. No, pero la cuestión es que al revisar nosotros el protocolo y el procedimiento, observamos en conclusión que no hay forma de que los elementos detenidos estén vinculados a este tipo de hallazgos. ¿Por qué no hay forma de que hayan sido ellos responsables? En alguna medida, ¿por qué no? Porque al momento, ellos acuden solamente por el llamado al 911. Si no hubiera habido este llamado, ellos no hubieran acudido. ¿Y la sangre y las armas y los guantes es falso? Lo que sabemos ahorita es que no hay armas. Las armas que portan están debidamente registradas en la LOC, en la licencia oficial colectiva de esta secretaría. Iban debidamente identificados, traen sus identificaciones vigentes, tienen su registro vigente y ellos salen de la base de Salinas, lo cual es que nosotros como secretaría, ¿qué debemos de hacer como secretaría? Pues proporcionar las evidencias que tenemos, como el llamado al 911, el convenio que tenemos firmado con Zacatecas, el comodato para justificar la posesión de esa camioneta. El gobierno de San Luis sostiene que sus elementos ni mataron ni tiraron esos cuerpos en Zacatecas. Creo que esa sería la conclusión, que derivaron precisamente de esta información que ahora nos consta. No hay manera de que nuestros elementos estén relacionados de alguna u otra forma con ese evento. Vamos a ver qué dice Zacatecas, secretario, y si es posible volvemos a platicar. Muy amable. Con gusto. Gracias.